¿verdad? Una persona que no tiene ningún sentimiento de amor hacia otros, incluso hacia consigo mismo, podría decir yo. Pero sí hubo genocidio bajo los términos legales que establece los derechos humanos, los convenios internacionales e incluso también la legislación guatemalteca. Así que me gustaría que la gente se pusiera a investigar un poco más y leyera todos esos informes y toda esa información que hay, y se crea y se establezca un criterio en base a esa información y en base a los testimonios de las personas, porque no somos mentirosos. Y eso es lo que he escuchado que mantiene las partes en defensa y los que apoyan al ex general, ¿verdad? Que somos mentirosos, que todo lo que estamos diciendo es mentira y que nos lo estamos inventando. ¿A cuesta de qué? ¿Por qué nosotros inventaríamos eso? No tenemos ningún interés particular con el general Ríos Montt, a menos que pague por lo que hizo. Ahora bien, Mario, pareciera que hay una percepción, al escuchar hablar aquí a Matilde, pareciera que tenemos los capitalinos, y digo, tenemos como que una percepción de lo que fue el conflicto armado interno, y las comunidades en el interior tienen otra realidad de lo que fue el conflicto armado interno. Pero la generación que no vivimos esa guerra cruenta, pues seguimos como que repitiendo las percepciones que no nos tocó vivir. O sea, ¿qué pasa en este país que seguimos, pareciera que la capital con una idea y un mundo, y el interior otra idea y otro mundo? Bueno, las elecciones que pasaron, hubieron dos Guatemalas, la Guatemala ciudad, la Guatemala metropolitana y la Guatemala rural. Pasa lo mismo con las políticas públicas, es decir, las acciones, pasa lo mismo que la Guatemala, la capital y la Guatemala rural, o la Guatemala ladina y la Guatemala maya. Lo que pasa es que, digamos, durante el conflicto armado, uno empieza a ver de que poca información tenemos, ¿verdad? Pero de alguna manera, la secuela del conflicto armado dejó, ¿verdad? Uno empieza a ver y a leer y buscar información, y uno cree que el conflicto armado fue fácil, ¿no? Pues se fue utilizado a los indígenas, ¿verdad? Es decir, aquí hay otro término, es la utilización de los indígenas como siempre, ¿verdad? Es decir, hoy vemos todavía cómo el cacique utiliza a los indígenas, a los isiles, los trae para que estuvieran a la par de ellos. ¿Desde cuándo el cacique estuviera interesado, ¿verdad?, de darle prioridad, políticas públicas a los pueblos indígenas? Es decir, es una utilización. Si lo utilizó la guerrilla, lo utilizó el ejército, y entonces aquí hay un problema, digamos, el racismo institucional, el racismo económico, el racismo político, y lo que vamos a encontrar es que pasaría otros años, cientos de años, para poder encontrar una salida a este país. Yo creo que lo ideal, Mario, aquí lo que tenemos que buscar es una salida a este país. Me parece que la coyuntura, estamos en una crisis, estamos entrando a una ingobernabilidad, ¿verdad? Porque el conflicto de las discusiones, de los pensamientos y de los medios, y sobre todo, es en la ciudad. Y en el interior del país la población está preocupada más, como que hay dos elementos fundamentales. Primero es la criminalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, las comunidades, la demanda de la población misma de que se suspenda la explotación minera, ¿verdad? Y segundo es el tema de la pobreza, cómo disminuir la pobreza en las comunidades. Y sobre todo, cuando vimos esta sentencia, la población ve que está bien, o sea, que la justicia está haciendo su trabajo que debía hacer, que históricamente no lo ha hecho, ¿verdad? Porque si hoy vemos cómo el Estado responda a las demandas de los pueblos, pero cómo el Estado responde a defender la explotación minera. Y este problema de la minería tiene que ver con todo esto. Es decir, la mala estructura del Estado. Es decir, el Estado está mal estructurado, ¿verdad? Es decir, que beneficia a un cierto grupo. Y la reacción del sector económico, vuelvo a decir, es una reacción que defiende los intereses, ¿verdad?, cuando siente que les toca el bolsillo. Entonces, aquí está claro de que el dedo puesto sobre el sistema de justicia, uno diría que los diputados o los funcionarios públicos o el sistema de justicia tiene su dueño. Entonces hay que cambiar este país. Y para cambiar este país tiene que ser un esfuerzo de todos. Y entonces sí vemos que es necesario discutir en este momento cuál sea la Guatemala que hay que construir. A raíz de todo este problema que hay, tanto la criminalización de los derechos humanos como la explotación minera, pero también la conflictividad social.
¿verdad? Hemos detectado nosotros y documentado 1.200 casos de conflictividad. Y entonces esto va para largo. No es problema de este gobierno, pero que tiene que ver con este gobierno, ¿sí? Y por otro lado es cómo encontrar esta parte de la reconciliación, ¿no? Yo creo que es el momento de discutir y de encontrar alguna salida, sobre todo la nueva generación que busca una salida a esto. ¿Qué opinión le merece, Matilde? Se lo pregunto porque viendo los comentarios acá de nuestros televidentes, pues existe esta idea de que también se deben de juzgar a exguerrilleros que incurrieron en delitos de lesa humanidad y que pudiesen haber incurrido también de lo que conocemos dentro del concepto de genocidio o ejecuciones, no sé, pero ¿qué opinión le merece a usted esta idea? Desde luego, estoy de acuerdo que sí debe haber un juicio también para los guerrilleros. Sin embargo, quiero resaltar aquí un punto que es mi propia percepción. Decíamos que este juicio es clave, ¿verdad? No solo para la reconciliación en Guatemala, sino que también para la mejora de nosotros, de nuestros valores como guatemaltecos, de nuestra cultura como guatemaltecos. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando hay una demanda, alguien siempre tiene que decir, también juzguen a este, ¿verdad? Es como una contraposición, es decir, y se ve en política, ¿verdad? De que si haces esto, también hay que hacer esto, si haces esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, esa actitud es un poco inmadura en el sentido de que no sabemos sernos responsables de nuestros actos, ¿verdad? Y en este caso, sí estoy de acuerdo con que se juzgue a todo aquel que haya hecho actos criminales en la guerra, ¿verdad? Y en este caso, no bajo el término de genocidio, porque eso habría que establecerlo, claro. Si realmente la guerrilla también provocó o realizó genocidio, ¿verdad? Hubo genocidio de parte de la guerrilla, porque yo creo que en ese caso sería crímenes de guerra, ¿verdad? Pero en este caso el punto es que sí debe haber, pero si nos sujetamos en el informe del REMI, el 93% de las masacres fue realizado por el ejército. Entonces estamos hablando de que 9 militares juzgados en contra de un guerrillero, ¿verdad? Que eso equivaldría según los porcentajes que nos han presentado este informe. Entonces, estoy de acuerdo, pero también tenemos que ver nosotros cómo contribuimos, porque el decir también que juzguen a la otra parte, o sea, también que hagan esto, también que hagan lo, es simplemente la expresión de que realmente no queremos reconocer que aquí realmente hubo genocidio, la mayoría de parte del ejército, y eso es lo que cuesta tanto aceptar. Pero hay que dar ese paso, porque eso implica una madurez humana, una madurez de la sociedad guatemalteca para que podamos aceptar nuestras responsabilidades. Una última idea muy breve, Mario, porque ya estamos en tiempo. ¿Qué sigue después de esta condena? ¿Cómo deberíamos enfrentar esta sociedad? Porque como bien lo han mencionado, al final, pues hoy ya estamos a lunes y todo el mundo sigue en su dinámica cotidiana. O sea, pero ¿cómo enfrentamos este post-debate, si así lo queremos ver? Bueno, lo que va a pasar en estos días es que seguramente hay una respuesta de la ultraderecha, pero también habrá una respuesta de la vieja guardia militar, del ejército, pero también habrá una respuesta de la vieja izquierda, y entonces estas confrontaciones va a generar una polémica en Guatemala. Yo sí creo que lo que va a avanzar, van a buscar una ingobernabilidad en el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es repensar cuál es la reconstrucción de este país. Pensemos, yo creo que merece un análisis, merece un debate, merece discutir a nivel nacional, y nosotros proponemos desde ya, proponemos en la mesa al debate una reforma política del Estado. Tenemos que remontar este país y tenemos que cambiar. La única manera para poder encontrar una salida es que nosotros creemos que hay que reformar el Estado de Guatemala, y nosotros vamos a postular. Hemos hecho un esfuerzo con varias organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las autoridades ancestrales, proponer en el debate una propuesta de reforma del Estado desde los pueblos y desde las comunidades, de manera que esto pudiéramos superar en corto tiempo. Bueno, gracias a ambos por haber estado platicando con nosotros sobre este tema por demás importante para todos los guatemaltecos, el analizar, debatir, contraponer ideas, pero siempre dentro del marco del diálogo y la razón. Pasamos ahora con más noticias.